Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Antiguo Testamento y llegamos al pequeño libro de Sofonías. Ahora, no creemos que este libro de Sofonías pueda llegar a ocupar el lugar de Juan 3:16, digamos, o del Evangelio según San Juan, como el número 1 en popularidad en la Biblia, ya que el contenido de este pequeño libro nunca ha sido muy conocido. Tenemos nuestras dudas de que haya sido leído mucho. Y vamos a hacerle una pregunta, amigo oyente, que hicimos hace mucho tiempo cuando comenzamos a estudiar otro libro, y es la siguiente. ¿Ha escuchado usted alguna predicación basada en este libro de Sofonías? Nos atrevemos a decir que muy pocos han oído un mensaje basado en este libro. En cierta ocasión se le hizo esta pregunta a una gran congregación de entre 2.500 y 3.000 personas, y como respuesta a esta pregunta de si había alguien allí que hubiera escuchado algún mensaje basado en este libro de Sofonías, solo 2 personas levantaron sus manos. Ahora, esto no se debe a la mediocridad o inferioridad de este pequeño libro, sino a la negligencia demostrada hacia él, porque si su tema fuera conocido, creemos que sería mucho más apreciado, y este tema que trata este profeta es el mismo que se trata en el Evangelio según San Juan. Ahora, a Juan se le llama el apóstol del amor, y él es un apóstol del amor. Pero llegamos a este pequeño libro, y este es el objeto del amor. Ahora, esto quizás sea un poco difícil de comprender para usted, o de creer, pero permítanos leerle un versículo de este libro. Todos conocemos muy bien lo que dice Juan 3:16. Pero, ¿cuántos conocemos de veras lo que dice Sofonías 3:17? Bueno, escuche usted. Dice Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Note usted, callará de amor. Esto es algo hermoso, ¿no le parece? Debemos decir, amigo oyente, que este pequeño libro es un poco diferente a lo que se nos presenta en el Evangelio según San Juan. Este versículo que acabamos de leer es como una pequeña isla que aparece plácida en medio de una mar embravecida. Porque la mayor parte de lo que se dice en este pequeño libro de Sofonías parece algo duro y cruel. Es como si se desatara una furia. Y la razón para esto es que hay demasiado juicio en un libro tan pequeño. Ahora el capítulo 3 comienza diciendo, «Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora». Esto no es algo popular en el presente. ¿Cómo puede ser entonces el amor el tema de este libro? Es como estar buscando una aguja en un pajar. Creemos que podemos ilustrar esto contándole a usted una historia de detectives, presentándole una historia de misterio. Quizá le parezca una forma rara de comenzar el estudio en este libro de Sofonías hoy, pero permítanos presentarle aquí esta historia de misterio, y eso le va a ayudar a comprender lo que enseña este pequeño libro. Queremos ser breves en la escena de terror que vamos a tratar, y vamos a observar ahora el lado oscuro de la vida. Esta es la historia. Sucedió de noche en una zona residencial de una gran capital. Una niña descansa de manera sobresaltada, inquieta sobre su cama. De pronto un hombre de rostro severo y dura mirada entra silenciosamente a la habitación. De manera sigilosa se acerca a la cama, y en el momento en que la niña le ve, su rostro hace una mueca de terror y comienza a gritar. Y su madre entra rápidamente a la habitación y se dirige a donde está la niña, y la niña se abraza frenéticamente a su mamá. El hombre sale de la habitación, se dirige al teléfono y llama a otra persona que evidentemente es un cómplice, y en voz muy baja se pone de acuerdo con el otro hombre. Y luego rápidamente regresa a la habitación. Arranca a la niña de los brazos de su madre, rápidamente sale y se dirige a un automóvil que lo esperaba con la criatura todavía sollozando. Él trata de calmar a la niña para que no llore más. Como loco maneja por las calles de la ciudad hasta que finalmente llega a un gran edificio de aspecto siniestro y tenebroso. Todo estaba en calma. El edificio estaba parcialmente oscuro, pero en la parte superior había una habitación iluminada. Este hombre lleva a esa niña rápidamente a ese edificio, se dirige a la habitación iluminada y la entrega al hombre con el cual había conversado por teléfono. La niña a su vez es pasada a otro cómplice, que esta vez es una mujer. Los dos se llevan a la niña a una habitación interior y el hombre que la trajo se queda en un corredor. Ya dentro de la habitación, el hombre que llevó allí a la niña toma un cuchillo largo y afilado
y con un movimiento rápido lo clava en el abdomen de la niña. Ella queda allí tendida como si estuviera muerta. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es su reacción en este momento, amigo oyente? Quizá usted está diciendo que espera que la policía pronto pueda atrapar a ese criminal que se llevó de tal manera a esa niña, ya que él era responsable por un crimen tan horrible. Pero, amigo oyente, nosotros no hemos estado describiendo una acción depravada de una mente enajenada. No hemos tomado un capítulo en la vida de un prisionero en la celda 2455 de los condenados a muerte. No le hemos contado la historia que se presenta tan a menudo en uno de esos programas de misterio por la televisión. Tampoco le hemos relatado un crimen sórdido, sádico, de alguna persona que sufre de enajenación mental. Por el contrario, amigo oyente, le hemos descrito un tierno acto de amor. En realidad, no podemos pensar en una demostración de amor más sincera que la que hemos descrito. Y quizá le sorprenda que le digamos eso, amigo oyente, pero permítanos darle un poquito más de información y entonces usted llegará a comprender. La pequeña niña se había despertado durante la noche con terribles dolores abdominales. Ella había sufrido esos ataques con anterioridad. Sus padres le habían estado observando cuidadosamente. Estaban siguiendo las instrucciones del médico. Y en realidad fue su padre quien entró a la habitación de la niña. Esta sabía que existía la posibilidad de que fuera llevada al hospital, y cuando su padre entró a la habitación, por supuesto, ella gritó de temor. Luego, al ver el sufrimiento de la niña, el padre se dirigió al teléfono y llamó al médico de la familia y se puso de acuerdo con él para encontrarse en el hospital. Se dirigió rápidamente hacia el hospital, entregó la niña al médico de la familia y el médico la llevó a la sala de operaciones junto con una enfermera. Y entonces hizo una operación de emergencia. A través de todo esto, amigo oyente, cada acción del padre, cada movimiento suyo, fue un acto de amor tierno, de cuidado ansioso, de sabia decisión. Le hemos descrito a usted el lado oscuro del amor, amigo oyente, pero amor de todas maneras. El padre amaba a esa niña. Él amaba tanto esa oscura noche cuando la llevó al hospital y la entregó en manos del cirujano para que le hiciera la operación, como cuando le visitó a la semana siguiente y le llevó flores y golosinas. La demostración de afecto y cariño profundo era tal en el momento en que él la entregó en manos del cirujano, como lo fue la siguiente semana, cuando la llevó a su hogar y la entregó en brazos de su madre. El amor da una seguridad eterna y un bienestar permanente para el objeto del amor sobre cualquier consuelo temporal o placer presente aquí en esta tierra. Es decir que el amor busca el interés mejor de la persona amada. Eso es importante. Y de esto, amigo oyente, es de lo que trata este pequeño libro de Sofonías, del lado oscuro del amor. Ahora, nosotros estamos pasando hoy por un período cuando el amor de Dios ha sido exagerado con los demás atributos de Dios. Se presenta de tal manera que el amor de Dios parece más bien una debilidad en lugar de ser una fortaleza. Se ha presentado solamente de un lado, sin siquiera mencionar el otro lado del amor. El amor de Dios parece ser allí un amor de abuelo bonachón que malcría a los nietos, en lugar de la preocupación e interés vital y vigoroso de un padre por los mejores intereses de su criatura. El predicador liberal está hablando como un papagayo, siempre está repitiendo las mismas cosas. Repite adjetivos piadosos y siempre dice, Dios es amor, Dios es amor y Dios es amor, hasta que lo ha diluido todo y no ha presentado nada del lado oscuro del amor de Dios. Como dijimos, diluye al amor de tal manera que hace de él algo enfermizo en lugar de algo que puede estimular, provocando en nosotros algo sentimental en lugar de ser un interés permanente por el objeto de nuestro amor. Ahora permítanos agregar esto, amigo oyente. Dios nos trata según nuestras necesidades, y queremos que usted se dé cuenta que existe un lado oscuro del amor de Dios. El gran médico colocará a su hijo sobre la mesa de operaciones y tomará el bisturí del cirujano en sus manos cuando él ve que el temor de la transgresión o un virus mortal está consumiendo vivos nuestros espíritus y cuando él ve el crecimiento canceroso del pecado. Él no duda en tratarnos severamente. Es necesario, amigo oyente, aprender esto a una edad temprana. Él nos ama tanto cuando nos está operando quirúrgicamente como cuando nos envía golosinas y flores y nos lleva a tomar el sol. A veces el gran médico operará sin darnos algún calmante,
Pero usted puede estar seguro de una cosa, amigo oyente, que cuando Él hace esto, Él derramará el bálsamo de sanidad. Cuando Él ve que esto es lo mejor para usted y para mí, y cuando Él ve que necesitamos pasar a través del valle del sufrimiento, y que esto será para nuestro bienestar eterno, Él no titubea en dejarnos descender al valle oscuro. Alguien expresó esto de la siguiente manera: no hay ningún otro camino, oh Dios, excepto a través del dolor, la tristeza y la pérdida, para estampar la imagen de Cristo sobre mi alma. ¿No hay ningún otro camino excepto la cruz? Y luego una voz calma toda mi alma, la misma que calmó las olas de Galilea. ¿No puedes tú soportar el calor en medio de las llamas que recorres conmigo? Yo soporté la cruz. Conozco su peso. Yo bebí de la copa que tengo para ti. ¿No puedes tú seguir donde yo te guío? Yo te daré esa fortaleza. Apóyate en mí. Amigo oyente, Él nos ama más cuando nos está operando. Eso es lo que vimos allá en la Epístola a los Hebreos capítulo 12, versículo 6, donde leemos: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Él disciplina, Él educa a sus hijos, amigo oyente. Luego tenemos otro cuadro que el Señor Jesucristo presentó en el aposento alto. Eso lo podemos ver en el Evangelio según San Juan o en el Evangelio del Amor. Dice allá en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, versículos 1 y 2, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Amigo oyente, debemos recordar que el Padre entra en su vida y en la mía y quita todo aquello que no lleva fruto, y eso duele. Pero como dijo cierto puritano hace algunos años, el labrador nunca está tan cercano del pámpano como cuando lo limpia. El Padre nunca está más cerca de usted y de mí que cuando Él está sacando de nosotros, de nuestro corazón, de nuestra vida, aquellas cosas que ofenden. Fue ese famoso predicador Spurgeon quien notó una veleta en el granero de un labrador. Era algo fuera de lo común, ya que el labrador había escrito sobre ella las palabras Dios es amor. El señor Spurgeon le preguntó, ¿quiere decir usted que el amor de Dios cambia tanto como el viento? El labrador negó con la cabeza y dijo, no, yo no creo que el amor de Dios sea así. Lo que quiero indicar es que en cualquier dirección que sopla el viento, Dios es amor. Quizá hoy puede ser un viento suave que Él hace que sople sobre su vida, pero Él le ama. Y mañana quizás sea un viento duro y frío que viene sobre su vida, y si Él permite eso, aún le ama. Esto ha sido expresado en un poema hermoso que hemos utilizado anteriormente, y titubeamos al volverlo a usar, pero queremos destacar este punto. Dice, Dios no ha prometido los cielos con caminos florecidos para todos los días. Dios no ha prometido que no vamos a conocer el trabajo, la tentación, los problemas y el dolor. Él no nos ha dicho que no llevaremos muchas cargas, muchos cuidados. Pero Dios ha prometido fortaleza para cada día, descanso para la labor, luz para el camino, gracia para las pruebas, ayuda de arriba, simpatía inagotable, amor imperecedero. Amigo oyente, si usted es un hijo de Dios y está en el lugar de sufrimiento, esté seguro de que Dios le ama a usted. A pesar de todo lo que parezcan las cosas, Él le ama. Usted no puede cambiar eso, y eso es lo que tenemos ahora en esta pequeña profecía de Sofonías. Esto destaca el lado oscuro del amor de Dios. Ahora creemos que son muy pocos los que podrían contestar afirmativamente la pregunta que hicimos hace un momento. ¿Ha escuchado usted alguna vez un mensaje basado en Sofonías? Creemos que serían muy pocos los que levantarían la mano indicando que sí, y ya que esto presenta el lado oscuro del amor de Dios, nos podemos dar cuenta fácilmente de cómo eso puede ser impopular. Porque comienza con el estruendo del juicio, el juicio de Dios que se acerca sobre esta tierra. Usted puede descubrir esto al entrar a estudiar este pequeño libro. Ahora, antes de concluir nuestro estudio hoy, queremos decir algunas palabras en cuanto al escritor de este pequeño libro, porque es muy importante para nosotros el que le lleguemos a conocer, y podemos hacerlo porque él se presenta a sí mismo. Sofonías se identifica a sí mismo de una manera mucho mejor que cualquiera de los otros profetas menores. Hemos concluido el estudio en el libro de Habacuc, y este profeta se oculta a sí mismo en el silencio. No sabemos nada en cuanto a sus antecedentes.
Sin embargo, Sofonías va al extremo opuesto y nos dice mucho más de lo ordinario. El linaje de Sofonías se nos presenta aquí hasta su propio tatarabuelo, quien era Ezequías, rey de Judá. O sea, él era del linaje real. Así es que pongamos nuestro pie en el umbral de la puerta de este libro antes de concluir nuestro programa hoy. El versículo 1 del capítulo 1 de Sofonías dice: Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Así es que él no solo nos da información en cuanto a sí mismo y a su linaje, sino que también en cuanto a la época en que escribió este libro. Era un tiempo tenebroso para el país. Según el orden de las Escrituras hebreas, Sofonías fue el último de los profetas antes de la cautividad. Era contemporáneo de Jeremías y probablemente también podría haberlo sido de Miqueas, aunque tenemos nuestras dudas en cuanto a esto. El suyo fue el canto del cisne del reino davídico, y a él se le acredita el haber dado énfasis al avivamiento que tuvo lugar durante el reino de Josías. Vamos a ver en este pequeño libro la dulzura y la luz que ordinariamente se asocia con el amor en todo nivel, y creemos que es algo correcto. Pero ese aspecto no agota el impacto total del amor. El amor se expresa a sí mismo solamente por el bien de la persona que es amada. Eso es lo que representa el verdadero amor. El amor es benigno. Esa es la razón por la cual es difícil asociar el amor con el juicio de Dios. Hay muchas personas que opinan que una de las naturalezas de Dios se expresa por el amor, mientras que la otra naturaleza se expresa en ira por juicio. Esas dos cosas parecen contrarias, hasta el punto de que parecería en realidad que hubiera dos dioses. Bueno, este libro de Sofonías está lleno de la ira y el juicio de Dios, pero existe también un fondo del amor de Dios. Y eso es lo que es la historia que contamos hoy, el lado oscuro del amor. Yo tengo que admitir que Sofonías, cuando yo pienso en los profetas menores, no es el primero en el cual pienso. Pero vamos a tratar de captar algo de su mensaje. Profetizó durante el reino de Josías. Las fechas son 639 o 40 hasta 609. Y Josías murió en la batalla contra los babilonios. No sé si se acuerdan. Pero salió para tratar de parar a Necao, el faraón, el rey de Egipto, y murió en esa batalla, aparentemente echando mano al rey de Babilonia. Pues así murió el buen rey Josías. Y en Sofonías, el sobrescrito identifica a Sofonías con una genealogía más larga que normal. Y vamos a ver esa genealogía y luego preguntar por qué hizo una genealogía más larga que normal, porque dice: esta es la palabra del Señor, que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, durante el reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Ahora, ¿por qué, en lugar de simplemente decir que es hijo de fulano, dice hasta su abuelo? Y la única razón quería llegar a Ezequías. ¿Y por qué llegar a Ezequías? Pues la única razón sería si este Ezequías fue el rey Ezequías. De otra forma no se explica por qué ir 4 generaciones atrás. Pero si es el rey Ezequías, entonces ya entendemos por qué. Quería establecer que era el tataranieto de Ezequías el rey. Y si fue el tataranieto del rey Ezequías, esto le habría dado acceso a la corte real. No hay acuerdo en cuanto a cuál parte del reino profetizó. Y, entonces este es un asunto de debate, un asunto hermenéutico pueden decir, en cuanto a Sofonías, porque Josías, si se acuerdan, él instituyó una extensa reforma en 621. Pero Sofonías denunció el estado religioso de su día. Entonces, como algunos dicen, si ya hubiera pasado la reforma, no tendría caso o no sería correcto denunciar un estado bajo de la religión, porque ya se había mejorado mucho.
Sin embargo, pues por eso debo decir que algunos piensan que profetizó antes de la reforma. Y la condición que él describe de una situación lamentable era antes de la reforma. Sin embargo, como sabemos, el éxito de la reforma, cualquier reforma, no necesariamente erradicó todos los abusos de un día a otro. O sea, podemos pensar en cualquier reforma que se hace, y la reforma protestante. De un día a otro, erradicó todos los abusos de la iglesia medieval para nada. Entonces, durante décadas, siglos, algunos de esos abusos estaban, erradicándose. Entonces, puede ser que se mejoró mucho, pero él seguía como, denunciando lo que no se había reformado todavía. Y si es así, los esfuerzos de Sofonías podrían haberse coordinado con los esfuerzos de Josías. Y como eran, hasta cierto punto parientes lejanos, o sea, de la misma familia real, davídica, podemos pensar que si predicó después de la reforma, pues echaba ganas Josías de su parte y echaba ganas Sofonías de su parte, atacando lo que todavía quedaba por reformarse. Pero la conclusión es que no podemos ser muy exactos en cuanto a la fecha. Durante el reino de Josías, antes de la reforma, durante la reforma, después de la reforma, la verdad no sabemos. Pero hay buenos argumentos de los dos lados. Ahora, otro debate. Él está hablando de invasor. Un invasor que viene, no lo nombra. ¿Quién es? Hay tres candidatos. Siria, los escitas y los babilonios. Ahora, los asirios estaban en decaimiento en este tiempo, y ellos también estaban incluidos en la lista de naciones que iban a ser juzgados. Entonces parece que ellos no van a ser los vengadores, van a ser los juzgados. Entonces parece que no son buen candidato para ser los invasores, porque ellos mismos van a ser invadidos. Y los escitas. Los escitas era una tribu, una tribu del norte que estaba molestando, pero no representaba una amenaza tan fuerte como otras naciones, como Asiria había sido y como Babilonia sería. Y no es nada seguro. Hay como evidencias, como puntas de flechas de estilo escita, etcétera, que se encuentran en la zona de Palestina, pero no es nada seguro que hayan sido una amenaza importante. Quizás unas invasiones, quizás algo de presencia, o quizás simplemente sus armas, que estaban utilizando en la zona, porque había, si alguien tenía una arma mejor flecha, pues alguien adoptaba esa tecnología. Entonces realmente no es nada seguro de los escitas. Y otra cosa, ahora hablando de los babilonios, la deportación a Babilonia ya estaba anunciada en el tiempo de Josías. Y podemos ver esto en 2 de Reyes 22, 15 a 20. Entonces, los babilonios, algunos dicen, no podrían haber sido los babilonios porque no eran el superpoder todavía, pero estaban ahí, creciendo mucho mientras Asiria iba en descrecimiento. Entonces, la amenaza contemplada por Babilonia. Entonces, todo esto es para concluir que Babilonia, pero menciono que hay debate entre algunos que quieren identificar otros candidatos. La estructura, y esto viene de Ulrich Longman, sobrescrito que ya leímos, oráculos contra Judá, luego juicio universal, sacrificio del Señor, juicio de Jerusalén, y otra vez nuestro tema, si favorito no sé, pero nuestro tema muy prominente en los profetas, el día del Señor. Luego oráculos contra las naciones, Filistea, Moab y Amón, Cus, y aquí entra Siria como una de las naciones juzgadas, Jerusalén otra vez, y luego juicio universal. Y luego oráculos de salvación, termina con bendición, adoración universal, bendición y restauración para Judá. Y muchos han reconocido la similitud entre este bosquejo y el bosquejo de Isaías, de Ezequías y de Jeremías. Entonces,
a grandes rasgos que tenemos. Oráculos contra Judá, oráculos contra las naciones, oráculos de salvación. Entonces, un formato común en algunos de los profetas. Bien. Temas principales de Sofonías. Como en todos los profetas, Dios es el soberano sobre las naciones y toda la creación. Y como en otros profetas, el día del Señor es prominente. Entonces vamos a ver algunos versículos sobre el día del Señor. Sería un día de juicio para todas las naciones, incluyendo Judá. Como 1.14, aquí 1.14 a 2.3, dice, ya se acerca el gran día del Señor, a toda prisa se acerca. Y luego el estruendo del día del Señor será amargo, y aún el más valiente gritará. Día de ira será aquel día de acoso y de angustia, día de devastación y ruina, día de tinieblas y penumbra, día de niebla y densos nubarrones, etcétera, etcétera. Entonces esto no va a ser ningún día agradable para nadie. Entonces juicio, juicio y juicio, oscuridad. Además habrá, podríamos decir, una descreación universal, como pasó en el diluvio. Porque en el diluvio, en la creación, todo era vacío y caótico, y luego en el diluvio regresó la tierra a vacío y caótico. Y luego aquí, si ven aquí 1:3, dice, arrasaré con hombres y animales, con las aves del cielo y los peces del mar, con ídolos e impíos por igual. Exterminaré al hombre de sobre la faz de la tierra, afirma el Señor. ¿Les suena? Es como lo que Dios hizo en el diluvio. Entonces otra vez, va a haber un tipo de borrón, y no menciona todavía cuenta nueva, solamente al principio menciona borrón y luego al final del libro menciona cuenta nueva. Entonces aquí una imagen de descrear el mundo otra vez, y sobre todo aquí enfocándose en la descreación del hombre y de los animales, el apogeo de la creación. No obstante, Dios purificaría y conservaría un remanente, otra vez este tema del remanente, el cual no cometerá iniquidad, no dirá mentiras, ni se hallará engaño en su boca. Y esto viene de 3, 12 y 13. Entonces está hablando del remanente, que así será. Vamos a tener por fin un remanente, ¿cómo será? Sin pecado, sin mentiras, sin engaño en su boca. Esta es la meta, purificar un remanente. Entonces, al principio, parece que el día del Señor va a acabar con todos. Pero aquí ya tenemos una pista de esperanza, va a haber remanente. Y otra vez, quiero que se fijen que esto es en muchos de los profetas. Así tenemos los dos filos del pacto. El pacto, pecas, mueres. Adiós. Pero el pacto también es fidelidad de Dios, promesas de salvación y fidelidad perpetua para con su pueblo. Y el remanente permite, podemos decir, que Dios cumpla los dos lados. Juzga, pero al mismo tiempo cumple con su promesa. No conservando todos, porque tiene que juzgar a muchos, pero conserva un remanente. Entonces es muy importante este concepto del remanente, y porque abarca los dos filos del pacto, que son maldición y bendición. Sofonías en el Nuevo Testamento. El día del Señor es prominente también en el Nuevo Testamento, y podemos ver algunos textos aquí sobre todo en Pablo, él menciona el día del Señor varias veces, y en Apocalipsis también, ahí es la última instalación, la última manifestación del día del Señor. Y aquí vemos la conquista de Judá por Babilonia fue un tipo de anticipo del día posterior y mayor. ¿Fue el día del Señor? Podemos decir que sí, pero estaba anticipando el día del Señor que llegue en el Nuevo Testamento. Y hay algo interesante aquí, porque si examinamos los textos de Pablo, las referencias al día del Señor, a veces dice que es el día de Cristo.
Y esto es fascinante porque está hablando del día del Señor y ya está llamándolo el día de Cristo. ¿Qué está diciendo esto acerca de Cristo? Es el Señor. Y el Señor, el día del Señor, es el día de Yahvé. O sea, es el día de Jehová. Entonces, al cambiar y decir el día de Cristo, está diciendo que Jesús es el Señor, es Yahvé. Entonces, es una afirmación indirecta, pero no tan indirecta, o sea, a la deidad de Cristo. Y ahora otra cosa, aquí podemos como ligar tres versículos y ver un concepto del remanente importante. Isaías 53, 9, el Evangelio según Isaías, la profecía muy clara acerca de los sufrimientos de Cristo. Dice aquí, se asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pues está hablando de quién aquí. Está hablando del siervo del Señor. El siervo del Señor. Y en el Nuevo Testamento se identifica el siervo del Señor con Jesucristo. Entonces vamos a ver ahora Sofonías 3:13, que acabo de leer, pero voy a leer esa parte otra vez. Dice, el remanente de Israel no cometerá iniquidad, no dirá mentiras, ni se hallará engaño en su boca. ¿Qué tenemos en común entre Isaías y Sofonías? Tienen en común algo, el remanente y el siervo. Las mismas características entre el siervo y el remanente. Y ahora dice, y específicamente, no hallará engaño en su boca. Ahora vamos a 1 de Pedro 2:22. Para cerrar con broche de oro, dice aquí, empezando en 21, para esto fueron llamados porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el que no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Pues aquí está citando Isaías, y tenemos el mismo lenguaje en Sofonías. Entonces ya podemos como conectar los diferentes personajes, el siervo, el remanente y Jesucristo. Pues aquí tenemos el concepto que hemos mencionado, que el remanente llega a ser una sola persona. El verdadero Israel, el Israel fiel, sin pecado, sin engaño, sin mentira, es el siervo del Señor y es Jesucristo. Y por eso, esto explica, ya lo mencionamos, pero esto explica la ambivalencia o la ambigüedad, más bien, en Isaías en cuanto a quién es el siervo. A veces es Israel, a veces es un individuo. ¿Y cómo se resuelve esta tensión? En el concepto del remanente de una sola persona. Y aquí en Sofonías nos ayuda a como completar todas las conexiones aquí.